al doctor Marvin Madrigal. Doctor Madrigal, muy buenas noches, un fuerte aplauso para ti. Gracias, muy amable Francisco, gracias por la invitación. Sí, pues aquí estamos al pie del cañón, como decimos, acabamos de terminar la jornada y con mucha energía para poder compartir un poquito sobre lo que hacemos todos los días aquí en mi consulta. Muchísimas gracias, doctor. Sé que tienes una vasta experiencia allí en diferentes campos profesionales de la salud de Costa Rica, también en Santiago de Chile, y sé que has estado trabajando también como docente en diferentes áreas profesionales. Doctor, ¿cuántos años tienes tú de trabajar con personas que conviven con diabetes? Eso es algo interesante que queremos hacer como introducción. Por favor, si eres tan gentil. Sí, gracias. Tengo más de 25 años de trabajar con personas que viven con diabetes. Empecé hace muchos años con una investigación que se hizo en Costa Rica, en Chile y en Panamá sobre enfermedades crónicas no degenerativas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Y de ahí en adelante seguir trabajando con diabéticos hasta el día de hoy. Ok, perfecto, doctor. Y quería también saber, y obviamente nosotros entendemos que la diabetes es un flagelo muy fuerte para toda Latinoamérica y creo que para el mundo entero, pero creo que tú nos tienes buenas noticias para las personas que conviven con diabetes, ¿verdad? En esta noche vamos a poder platicar acerca de eso y tienes esas buenas nuevas, doctor. Claro. ¿Puedes hablarnos, por favor, acerca de la diabetes tipo 2, doctor Madrigal, desde el enfoque de las características y quiénes eventualmente podemos padecerlas? Ok, claro. La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica. Es una enfermedad que tiene que ver ya sea con la producción, con la calidad o con el uso de una hormona que se llama insulina. La insulina es la que se encarga de bajar los niveles de azúcar que están en la sangre. La insulina es una llave que abre un cerrojo para que el azúcar entre por un canal a las células, a cada una de nuestras células. Todas nuestras células necesitan, como el motor de un vehículo de gasolina que necesita gasolina y necesita oxígeno para que haya la combustión, pues nuestras células necesitan oxígeno y necesitan también glucosa, que es el azúcar, para poder vivir. Somos dependientes de esa sustancia que se llama azúcar para producir energía en el núcleo de nuestras células. Entonces, pues el azúcar es necesaria, efectivamente, pero para poder ingresar a la célula requerimos de esa sustancia que se llama insulina, es fundamental. Y entonces, el problema de la diabetes tipo 2 tiene que ver porque no se produce o porque producimos una calidad mala de insulina, producimos una cantidad insuficiente de insulina, o puede ser que produzcamos una cantidad adecuada, pero los cerrojos donde llega la insulina no funcionan. Eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Aunque la persona produzca insulina, puede ser que sus músculos, sus órganos se hayan afectado y no van a hacer que la insulina surta el efecto. Doctor, nosotros los latinos, no sé si coincides conmigo, pero somos más correctivos que preventivos, ¿verdad? Esperamos a que nos duela la muelita para ir al odontólogo sabiendo que con una sola visita al año podríamos evitar muchísimos desórdenes a ese nivel. Pero ¿de qué porcentaje de la población, doctor, estamos hablando que padece diabetes hoy en día, al menos en México? Bueno, a nivel de América es interesante. Algunos estudios y proyecciones que se habían hecho para el 2030 se estimaba que entre el 12 y el 15% de la población iban a sufrir de diabetes tipo 2. Entre el 12 y el 15 y el 20%, entre el 15 y el 20% iban a sufrir diabetes tipo 2. 2030. Estamos en el 2023 y en la mayoría de los países andamos en el 12%. O sea, ya se llegó al porcentaje que se esperaba para el 2030. Esto es una pandemia que afecta más y que mata más que la pandemia del COVID. Todos los días estamos viviendo con eso.
Pero hay un dato interesante. Imagínense que México es uno de los países a nivel de Latinoamérica que tiene más porcentaje de diabetes en la población. Entonces, México anda con alrededor entre el 19 y el 20% de la población tiene diabetes. O sea, es más que los otros países. En los otros países puede haber un subregistro, es decir, que por un mal sistema de salud no se logra identificar a todos los diabéticos. Pero estudios a nivel mundial nos dicen que si una persona es diabética, o 10 personas en un grupo son diabéticos, hay otros 10 que lo son y no se han dado cuenta. Todavía no saben que son diabéticos. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que en un principio es silenciosa. Uno puede convivir con diabetes y no se da cuenta. Yo he tenido pacientes que me vienen a la consulta y andan con 450 y el paciente está como si no tuviese nada. Le hago yo una glicemia y anda en 400, 450 miligramos por decilitro. Entonces anda diabético y no siente absolutamente nada. Algunos pues sienten sed, otros cansancio, otros lo que sienten es pesadez, otros sienten pereza, otros sienten hambre y lo ven como algo común o porque estoy cansado, porque ando agotado, porque etcétera, ¿no? Y no lo achacan realmente al problema de la enfermedad. Entonces por eso es que se estima que si hay 10 que ya están diagnosticados, hay otros 10 que viven con diabetes y que no se dan cuenta que la tienen. Entonces, si en México estamos hablando entre un 19 y un 20% de la población ya está diagnosticada, quiere decir que hay otro 19 o 20%, es decir, casi que ustedes llegan que a la mitad de la población tiene diabetes. Eso entonces me tiene a mí que preocupar. ¿Por qué? Porque yo puedo entrar en ese 20%, porque en mi familia más cercana, los que viven conmigo, la probabilidad de que uno o dos tengan diabetes o desarrolle diabetes es muy alta, muy alta. La diabetes es una enfermedad que se ha vuelto una pandemia, pero viene arrasando las poblaciones de manera increíble. Y usted decía, los latinos nos dejamos para después. Sí, eso es cierto, pero además hay estudios que evidencian que los latinos tenemos son más propensos a desarrollar diabetes que otras poblaciones. Entrando más en detalle, doctor, y obviamente todo este efecto del síndrome metabólico, ¿verdad? Y todo ya lo hemos aprendido. Quisiera saber, doctor, que nos enseñaras un poco cuáles son realmente las principales complicaciones que puede sufrir una persona que tiene diabetes, digamos, en sus 2 primeros a 5 primeros años. Gracias, Francisco. Muy buena pregunta. Generalmente las personas que, como les digo, que viven con diabetes, cuando hacen el debut, es decir, cuando se diagnostican, ya la persona ha vivido con diabetes, se estima que entre 4 y 5 años aproximadamente. Entonces ya cuando una persona llega y me dice, yo les pregunto, ¿cuántos años tienes de que te diagnosticaron? 3 años. Yo en mis adentros pienso tiene 8 años de vivir con diabetes. Entonces, los estudios lo que nos dicen es que todas las personas que ya tengan más de 5 años de vivir con diabetes empiezan a tener o pueden tener serios problemas. La situación es la siguiente: cuando nosotros tenemos altos niveles de azúcar en la sangre, la molécula de azúcar en grandes cantidades se vuelve oxidativa y se vuelve inflamatoria. Es inflamatoria. Por eso es que cuando nosotros hablamos de Active, cuando hablamos de epigenética, cuando hablamos de todo, de la trifecta, por eso usted ahora decía, les tiene una buena noticia. Evidentemente les tenemos una buena noticia, porque estos productos trabajan precisamente ahí. ¿Qué es lo que hace el azúcar en la sangre? Inflama, produce una inflamación crónica generalizada en la mayoría de los tejidos de nuestro organismo, y es una inflamación que no es igual al chichote que se le hace a uno cuando se golpea, que se le hace una pelota ahí, un golpe y eso es inflamado, y la gente ve eso como inflamado. Efectivamente, eso es una inflamación aguda localizada.
El azúcar lo que produce es algo similar a eso, pero en todos los tejidos, o en la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo, y nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que el diabético, les decía yo ahora, que anda con diabetes y no se da cuenta, se siente cansado, se siente con sed, se siente agobiado, se siente pesado, siente que no durmió, que no logró descansar, que se duerme a ratos durante el día. ¿Por qué? Porque anda inflamado, anda gastándose, anda como que si yo manejara mi coche en la marcha número 1 todo el tiempo. Lo voy a sobrecargar el carro. Entonces, el azúcar va a producir inflamación. Esa inflamación produce un efecto que se llama glicolización. La glicolización es nada menos y nada más que el mismo efecto que provoca la corriente marina o el aire marino que ocurre con las casas, con los vehículos, con los artefactos que son metálicos que están cerca de la corriente marina. ¿Qué les ocurre? Se oxidan. Se oxidan, ¿no? Ok, la glicolización hace un efecto similar a la oxidación que le ocurre a los metales cuando están expuestos a la corriente marina. Eso es, un diabético es como que está expuesto a la corriente marina, sus tejidos, y se glicolizan. ¿Cuáles tejidos son los que se oxidan con más facilidad? Bueno, las arterias, los nervios, los tejidos del cerebro, el tejido del riñón, las arterias de los ojos, las arterias de nuestras piernas, los nervios de nuestras piernas y pies. Y por eso las principales complicaciones que usted me pregunta que puede tener una persona que vive con diabetes con más de 5 años es retinopatía, es decir, la retina empieza con alteraciones y una de las mayores causas de ceguera en el mundo es la retinopatía. Y la retinopatía en gran medida es producida por diabetes tipo 2. Entonces puede tener retinopatía, puede tener enfermedad cerebrovascular, es decir, lo que llaman popularmente un derrame cerebral. Puede ocurrir porque las arterias que irrigan el cerebro se glicolizaron, se oxidaron, se tostaron y entonces ya no circula la sangre y el cerebro se queda sin oxígeno y eso es un ABC o un evento cerebrovascular. El corazón tiene arterias muy delgadas, paradójicamente, y al glicolizarse las arterias se obstruyen y no circula la sangre hacia el corazón y ocurren los infartos. En el riñón pasa lo mismo y empieza la enfermedad renal por diabetes o enfermedad renal diabética. Y en las piernas, las arterias que llevan la sangre para irrigar el pie también se glicolizan y por eso el paciente tiene isquemias en el pie o insuficiencia arterial en el pie, llega menos sangre y por eso es que cuando tienen lesiones no cicatrizan, no cierran y por eso se hacen úlceras y eso conlleva a amputaciones o al pie diabético. Yo aquí tengo un modelo, ¿verdad?, de un pie y podemos ver que en los diabéticos se pueden hacer úlceras en esta zona, en los dorsos del pie, ¿verdad? En los talones generalmente, estos son los puntos de mayor ulceración de los pies en las personas con diabetes y eso conlleva amputación. Un dato interesante y espeluznante es que cada 20 segundos a nivel mundial, o sea, el ratito que tenemos ahorita, ¿cuántos minutos llevamos? Si lo dividimos entre 20, cada 20 segundos se amputa un pie o una parte del pie a una persona que vive con diabetes. Cada 20 segundos a nivel mundial están amputando un pie o una parte del pie. Eso se debe por la mala circulación y por otra complicación que se llama neuropatía. Y ustedes podrán haber visto muchos testimonios de la neuropatía y que se ha mejorado cuando el paciente consume la trifecta.
Wow, doctor, interesantísimo esta descripción que nos está dando, pero en particular, doctor, de acuerdo a estos indicadores que tenemos y demás, y siendo una enfermedad tan silenciosa en principio, hay una, digamos que hay un comportamiento en particular, una sintomatología en términos generales para podernos alertar y obviamente entendemos que el proceso inflamatorio es inmediato a nivel sistémico. Y doctor, otra pregunta más para poder ir abarcando. Allí ya empieza a jugar un papel importante en nuestro cuerpo que es muy inteligente. ¿Y qué papel podría jugar la epigenética en poder servir como coadyuvante para poder revertir estas situaciones? ¿Hay algún estadio en especial donde sea más importante suplementarse, doctor Marvin? Sí, claro. Le contesto la primera parte. ¿Cuáles son, digamos, las manifestaciones que podemos encontrar? Hace 20 años más o menos que yo daba clases de esto, a los estudiantes les decía, la diabetes tipo 2, tal vez todavía menos de 20 años, diabetes tipo 2, característica, empieza después de los 40 años. Antes de los 40 años, no, muy difícil, después de los 40 años. Y se hablaba de que tenía una carga genética muy alta. Entonces, si mamá o papá eran diabéticos, yo casi que estaba destinado a ser diabético. Hoy en día, esas características han cambiado. Ya no hablamos de la persona mayor de 40 años. Yo tengo pacientes que me debutan a los 30 años o menos incluso. 30 años debutan. Si una persona me viene debutando a los 30 años con diabetes, significa que a los 25 años ya estaba diabético. Pero cuando uno ve chicos de 20 años, entonces hay que hacer otros estudios para ver si realmente es una diabetes tipo 2 de este tipo o es una diabetes tipo 1. Entonces ahí todavía hay que hacer muchos estudios y poder determinar si es una diabetes tipo 1 o tipo 2 en menores de 20 años. Pero lo que pasa es que ese margen se ha venido cerrando cada vez más, esa brecha entre los 20 y los 40 años se ha venido cerrando. Los de 40 cada vez se van aproximando más a los de 20 años y entonces casi ya no hay brecha. Entonces podemos tener pacientes de 20 años con una diabetes tipo 2. ¿Cuál es la característica de la diabetes tipo 2? Es que yo no nací con eso. Es una diabetes que he ido adquiriendo por los hábitos que tengo. Es meramente epigenético. Lo podemos ver así. Es una enfermedad epigenética. ¿Por qué? Porque el ambiente me condicionó. El ambiente me produjo la enfermedad. ¿Cómo me la produjo el ambiente? Bueno, tomando gaseosas todos los días, comiendo confites y comiendo productos con altísima cantidad de calorías, que ahora hace un poquito que estoy en México, que entré a un Oxxo, iba en la carretera y a tomar un café y quise comprar algo y todos los productos con ese montón de cuadritos negros, dije, de aquí no puedo comprar absolutamente nada, todo está cargado de azúcar, tenía 3 o 4 cuadros, entonces eso es demasiado azúcar, que me parece una excelente estrategia, pero si usted entra a cualquiera de estos lugares, los productos son hipercargados de azúcar, entonces yo me tomo toneladas de azúcar de manera exagerada en productos muy pequeños o en porciones muy pequeñas. Entonces, en un café de esos súper elaborados, yo me puedo tomar 20 cucharaditas de azúcar. Entonces, esa es epigenética. ¿Por qué? Porque el ambiente me está metiendo una cantidad exagerada de azúcar y recordemos que el azúcar en exceso en mi organismo va a producir inflamación y va a hacer que mi páncreas se empiece a descontrolar. Al principio va a producir grandes cantidades de azúcar, mis células se vuelven resistentes a la insulina y entonces empieza ese síndrome ahí de que hay resistencia a la insulina, empiezo a engordar, me da más hambre, porque es uno de los síntomas, que da más hambre y más hambre y más hambre. Y la persona tiende a comer más. Entonces, ¿qué encontramos? Personas con altos consumos de carbohidratos. Encontramos personas que no hacen ejercicio, son sedentarias. Entonces, el órgano
o el tejido, perdón, que más consume azúcar es el músculo. El músculo. Pero si yo no muevo mi músculo, que está diseñado para moverse, para jalar, para alzar, para traccionar, y si yo lo tengo en reposo todo el día, el músculo se vuelve perezoso y no consume ese azúcar. Entonces ese azúcar que debería haber entrado al músculo para producir energía para que el músculo se moviera, se transforma en grasa y pues la persona se hace obesa. Ese es la otra manifestación, obesidad, que es otra pandemia que tenemos hoy en día. La obesidad va a producir más resistencia a la insulina. O sea, aunque el páncreas te produzca insulina, no va a funcionar por la gran cantidad de grasa que tenemos. Entonces, esos elementos, mala alimentación, sedentarismo, obesidad, y el que antes tenía un papel preponderante, que era la herencia, resulta que la herencia pasa casi que a último lugar. Ya no es tan importante que mi mamá o mi papá sean diabéticos. Sí es importante, pero no es tan importante porque vean aquí cómo juega la epigenética. Yo puedo traer el gen de diabetes porque mi mamá o mi papá es diabético, pero si yo me cuido, si yo hago una vida saludable, si yo hago ejercicio, si yo tomo antioxidantes, si yo tomo una dieta balanceada, voy a evitar que ese gen se exprese y yo desarrolle la diabetes. Entonces, aunque mi mamá o mi papá sean diabéticos, yo no estoy condenado a ser diabético. Por eso es que yo digo que esto es una enfermedad en donde la epigenética nos juega trampa o nos va a nuestro favor. Doctor Marvin, en ese sentido, digamos que al tiempo de suplementarnos, hoy en día, tengo que decirlo con mucho respeto, pero con criterio, hay muchísima demagogia en términos de suplementación. ¿Cuál es realmente la suplementación que encontramos dentro de la trifecta de Actips, es decir, como coadyuvante? Realmente, ¿cuál es el recurso más importante de ellos aplicados a esta, digamos, afección o patología? Claro, si utilizamos este producto que es el Genomex, pues el Genomex nos va a ayudar a reorganizar. Recordemos que el Genomex va a evitar que los genes que son de la enfermedad se expresen. Entonces, el gen de la diabetes es un gen de enfermedad, entonces el Genomex nos puede ayudar a evitar de que ese gen se exprese. Partamos, yo particularmente, mi mamá y sus dos hermanas, como digo yo, son diabéticas. Yo tengo un factor de herencia para ser diabético, pero si yo tomo Genomex, yo puedo silenciar esa expresión. Entonces, puedo tener aquí una protección. Si yo no he desarrollado diabetes, yo puedo tener aquí una protección porque silencio eso. Evidentemente, yo la tengo que silenciar con esto, pero yo tengo que tener ejercicio, tengo que tener actividad física, tengo que tener una alimentación saludable, tengo que tomar agua, tengo que hacer todo lo posible para alejarme de los carbohidratos lo máximo posible para poder no desarrollar. Entonces, esto me va a ayudar. Además, esto va a hacer que nosotros desarrollemos todos los antioxidantes principales en nuestro organismo. Entonces, esos antioxidantes, recuerden que el azúcar es un oxidante. Es un inflamatorio. Entonces, el Genomex va a empezar a trabajar desde esa perspectiva con el glutatión, por ejemplo, que nos va a ayudar a liberarnos de la cantidad de radicales libres que nosotros tenemos. ¿Por qué? Todos producimos radicales libres. En este momento que yo estoy hablando, que estoy pensando, que me estoy moviendo, estoy produciendo una cantidad de radicales libres. Pero mi organismo va a hacer los mecanismos para ir eliminando esos. Si yo tomo Genomex, la capacidad de eliminar esos radicales libres es mayor. Si yo soy diabético, esa producción de radicales libres se puede duplicar, triplicar, cuadruplicar, o no sé, dependiendo de mi síndrome metabólico que yo tenga o de mi incapacidad.
metabólica que tenga, voy a tener más radicales libres. Entonces me voy a cargar cada vez más de radicales libres. Esto me ayuda a eliminar esos radicales libres que estoy produciendo. Entonces, una persona con diabetes, que viva con diabetes, toma esto, va a liberarse de radicales libres, su condición general va a mejorar, su estado de ánimo va a mejorar y eso va a hacer que la persona tenga incluso más deseo de hacer actividad física. Si la persona toma esto, recordemos que el Optimin es un antiinflamatorio per se. Entonces, ¿qué dijimos que era el azúcar? Un inflamatorio crónico y un inflamatorio general en el organismo. Este nos va a ayudar de manera significativa a la fase inflamatoria del organismo. Cuando el organismo pierde inflamación, entonces mejora la capacidad del uso de la insulina. Entre más inflamado esté mi organismo, más resistencia a la insulina tengo. ¿Qué significa? Que entre más inflamado esté, es como el cerrojo de la casa de la playa, que yo tenga la llave y la meto en el cerrojo, pero el cerrojo está oxidado por el viento marino. Entonces, esto es como el lubricante que yo le puedo poner al cerrojo para meter la llave y poder abrir el cerrojo. Entonces, este es un antiinflamatorio que nos va a ayudar. Y el link, definitivamente, recordemos que en el intestino es el nacimiento o es la cuna de las enfermedades crónicas, como la diabetes. Entonces, cuando hacemos esto, mejoramos nuestra microbiota, mejoramos la absorción y evitamos absorciones inadecuadas. Cuando estamos inflamados y el intestino también se inflama, hay absorciones de elementos que vienen en la comida que no deberíamos de absorber. Y hay malas absorciones también, sobre todo no se absorben algunos nutrientes que son necesarios para tener una mejor calidad de vida. Entonces, esto nos va a ayudar, esto va a mejorar también la función cerebral, que en muchas personas la función cerebral se va a ver afectada. Deben un segundo que se me va a apagar mi batería, un segundo. Ya, doctor, muchísimas gracias. Voy por tiempo, doctor, sé que me estás escuchando y voy a formular la siguiente pregunta, doctor. Siempre hemos hablado y otro profesional de la salud ha hablado de nuestros productos como la trifecta perfecta y sabemos que somos realmente un suplemento alimenticio que va a marcar la diferencia, que está establecido sobre una formulación con un respaldo científico y demás. Pero, doctor Marvin, ¿hay en particular para una acción mucho más efectiva de nuestra trifecta alguna recomendación en términos de dieta para pacientes diabéticos? Claro. Vean, nosotros no hablamos de dieta específicamente porque cuando a la persona se le habla de dieta se siente restringido y se siente castigado. Generalmente nosotros lo que hablamos es de una alimentación saludable, un estilo de vida saludable. Entonces, lo que nosotros hacemos es, o lo que toda persona diabética o no diabética debemos de hacer es reducir al máximo el consumo de carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos terminan transformándose de una manera muy rápida en azúcar. Entonces, yo me como una porción de pan y el pico insulínico es rapidísimo, ¿verdad? Se eleva muy rápido. Igual como si me tomo una gaseosa, una cola de esas, se lo toma, es rapidísimo. Ese se llama índice glicémico, es decir, es la capacidad que tiene el producto de subir el azúcar en la sangre de manera rápida, como un cohete que sube al cielo. Ese es el índice glicémico. Entonces, ¿cuáles tienen un índice glicémico alto? Los carbohidratos refinados, galletas, panes, pasteles, tortas, todo este tipo de cosas tienen un índice glicémico hiper elevado. Algunas frutas son con un índice glicémico más elevado que otras. Las frutas tienen glucosa, se llama fructuosa.
Y lo que ocurre con algunas personas es que la fruta la convierten en jugos. Cuando la fruta se convierte en jugo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Extrayendo la fructosa y me estoy tomando la fructosa. Dios hizo las frutas, las que hizo con cáscara, es porque necesitan cáscara. Y las cáscaras que son comestibles, Dios las hizo porque así deberíamos de comernos. Por ejemplo, yo no debo de pelar una manzana, tengo que comérmela con cáscara. No debo de pelar un mango, tengo que comérmelo con cáscara, porque la cáscara es fibra y la fibra hace que el pico insulínico, glicémico o el índice glicémico sea menor. El arroz refinado, el arroz blanco, tiene un índice glicémico así, soplado. Cuando yo como arroz integral que tiene la grasa, esa grasa o esa parte integral evita que el índice glicémico sea tan alto. Entonces no me sube tanto el azúcar. Si yo me como un pan blanco, sube soplado. Si yo me como un pan integral, sube menos rápido, me da más tiempo. Entonces hay que alejarnos de los carbohidratos, del azúcar refinada, de los jugos. Hay que tomar la menos cantidad de jugos. En Costa Rica hay una empresa que hace jugos y dice, tómese la fruta. Ese es el anuncio, el eslogan, tómese la fruta. Es un pecado lo que están haciendo, porque la fruta no se debe tomar, se debe comer, se debe masticar. Eso es lo importante, masticar la fruta. Entonces los diabéticos en la mañana dicen, yo tengo diabéticos aquí que me dicen, yo les pregunto, ¿qué desayuna? Después, ¿qué hace de merienda? ¿Me como un mango? ¿Me como un banano? Por Dios, o un banano o un mango, las dos cosas no te las puedes comer juntas, ¿verdad? Ahí subió un montón el azúcar. No es hacer una ensalada de frutas y comérmela. Y la otra cosa es tomar mucha agua, que sí deberían de tomar. Debemos de comer mucha proteína, y debemos de comer mucha legumbre, cosas verdes. Entonces nuestro plato debería tener la mitad verde, una gran porción de proteína y una porcioncita, un cuarto del plato debe ser carbohidrato. Pero en nuestros pueblos latinos, la mitad es carbohidrato, 2 hojas de lechuga o una hoja de lechuga nada más y un pedacito de proteína muchas veces. Entonces es al revés. Esos son dietas inflamatorias. Hay dietas, pueden buscar en internet, dietas antiinflamatorias. Tiene que ver con dietas que son bajas en carbohidratos. Recuerde que el carbohidrato es un inflamatorio. Muchísimas gracias, doctor. Y tenemos mucha tela por cortar. Pudiéramos quedarnos mucho tiempo en este conversatorio, pero entiendo, doctor, que tienes muchísimas ocupaciones y reitero el agradecimiento que nos das para poder compartir con nosotros un poco de tu profesionalismo sobre el tema. Pregunta obligada ya para ir cerrando este capítulo, doctor, no sin antes el compromiso de poderte tener en una próxima ocasión, doctor Marvin. ¿Por qué razón recomendarías las tecnologías epigenéticas de Actives representadas en Genomes, Link y Optimen, no solo para las personas que tienen diabetes y que pueden tener una mejor calidad de vida con estos suplementos, sino en términos generales para todos los seres humanos? Bueno, yo empecé a tomar los productos no porque nadie me los ofreciera, sino porque yo los busqué. Yo he estado investigando constantemente sobre todos estos aspectos de la salud, cómo conservar más la salud y demás. Hace unos años desarrollé una enfermedad autoinmune y la única o el tratamiento era a base de esteroides y yo no quiero usar esteroides. Entonces fue donde me dediqué a buscar mediante y empezamos a usar antioxidantes. Y entonces la cantidad de antioxidantes que uno tiene que consumir es muy alta. Creo que Hola. Doctor, perdón. ¿Me escuchas?
Sí, hay como un micrófono abierto, parece. Sí, perdón, ya lo cerré, alguien ingresó, pero está todo bajo Eh, control. Una disculpa al sí, público y adelante, doctor. Estamos en vivo, una disculpa, por favor. Creo que te sí. perdimos los últimos 30 segundos. Sí, les decía que yo no quise tomar esteroides para el problema que tenía, entonces empecé a buscar antioxidantes y hacer un tratamiento a base de antioxidantes, lo cual me alivió significativamente el problema que tenía, pero tenía que tomar gran cantidad de antioxidantes, o sea, yo tomaba 8 o 10 cápsulas por día, y jugos y verdes y un montón de cosas para poderme mantener, y si no, volvía a desarrollar la sintomatología. Entonces empecé a buscar, y fue cuando investigando, leyendo, llegué a lo que era la epigenética, y empecé a investigar qué era la epigenética, a leer, y me di cuenta de la maravilla, es decir, cómo se trasciende por arriba de lo que son los antioxidantes. Entonces, claro, yo produzco mis propios antioxidantes y entonces mi organismo se empieza a autodefender precisamente a partir de la producción autóloga, o sea, propia de antioxidantes. Una capacidad que vamos perdiendo después de los 20 años, como un ciclo natural de la vida, ¿verdad? Que uno va deteriorándose porque al final tiene que morir. Entonces, podemos retrasar ese proceso mediante la epigenética, podemos trabajar ahí. Eso fue lo que me hizo investigar hasta llegar a Active y buscar yo qué era la mejor tecnología que existía en el mercado, y de ahí pues obviamente busqué, logré pasarme a consumir los productos, y hoy en día estoy solamente tomando la trifecta y eso me ha hecho mantenerme totalmente saludable. Entonces, cuando yo le hablo a las personas de el producto, les hablo con mi propio testimonio de cómo yo, después de estar usando varios productos, ahora solamente uso la trifecta y estoy de lo más bien. Veo pacientes con diabetes, hemos estado experimentando con algunos pacientes, y creo que en una de las enfermedades donde la trifecta ayuda así, pero de manera significativa, es en los pacientes que viven con diabetes, porque los desinflama, porque hace que la insulina, si ya producen insulina, la insulina que producen tenga un mejor efecto, que se reduce la resistencia a la insulina, y eso hace que incluso los que usan insulina inyectada tengan una mejor respuesta, porque nosotros vemos que hay personas que usan insulina inyectada, pero hay una resistencia, es decir, hay como un rechazo a esa insulina. Entonces, aunque se ponga insulina, los niveles de azúcar no bajan, o bajan menos de la cantidad. Cuando empiezan a usar la trifecta, vemos que hay una mejor sensibilidad a esa insulina, una mejor respuesta, y los pacientes incluso tienen que empezar a bajar los niveles de insulina porque ya con poquita cantidad tienen muy buena respuesta. En las enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis, como las espondilitis, como las enfermedades deformantes, todas estas enfermedades reumatoideas tienen un efecto significativo, muy interesante, por ese efecto antiinflamatorio que tienen la trifecta.